Mis primeras palabras son para expresaros mi felicitación más cordial por la organización de esta exposición y este encuentro en la Semana de la Fe que organiza la Diócesis de Valladolid, en el marco del Año de la Fe. La vida consagrada no podía estar ausente, sino muy presente y compartiendo con gozo el proyecto del pastor de la diócesis. Sabemos bien que uno de los objetivos del Año de la Fe es anunciar a Jesucristo. La Iglesia en su conjunto ha de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida y la vida en plenitud, dice Porta Fidei nada más comenzar. La evangelización, el anuncio de Jesucristo es sin duda una tarea de suma trascendencia en una sociedad en la que la secularización está haciendo cada vez mayor la brecha entre fe y cultura, como afirmaba ya hace años Pablo VI, o como formulaba los lineamientos del pasado sínodo sobre la nueva evangelización. Decía así: en las últimas décadas la tarea de la evangelización se encuentra frente a nuevos desafíos que cuestionan prácticas ya consolidadas y que debilitan caminos habituales y estandarizados. En una palabra, que obligan a la Iglesia a interrogarse nuevamente sobre el sentido de sus acciones de anuncio y de transmisión de la fe. El anuncio de Jesucristo, la misión, constituye el núcleo de identidad de la vida consagrada y de su sentido en la Iglesia. El Papa emérito Benedicto XVI nos lo recordaba. La misión, decía él, es el modo de ser de la Iglesia y en esta de la vida consagrada. Forma parte de vuestra identidad, os impulsa a llevar el Evangelio a todos, sin fronteras. Hacía pocos años, en el 2005, Benedicto XVI concretaba cómo se lleva a cabo esta misión de los consagrados y consagradas en el mundo. Muchos, decía, se dedican por completo a la catequesis, a la educación, a la enseñanza, a la promoción de la cultura, al ministerio de la comunicación. Están junto a los jóvenes y sus familias, junto a los pobres, los ancianos, los enfermos y las personas que viven solas. No hay ámbito humano ni eclesial en el que no estén presentes de una manera con frecuencia silenciosa, pero también laboriosa y creativa. El Papa emérito daba así una rápida mirada a la variedad de carismas con los que el Espíritu ha enriquecido a su Iglesia y hacen posible en ella una diversidad de modelos de anunciar el Evangelio. Se trata efectivamente de diferencias que no amenazan a la comunión eclesial. El Papa Francisco, hablando a los cardenales al día siguiente de su elección, les decía: el Paráclito crea todas las diferencias en la Iglesia y parece que fuera un apóstol de Babel, pero por otro lado es quien mantiene la unidad de estas diferencias no en la desigualdad, sino en la armonía. Anuncio y vivencia de Jesucristo. Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo requiere como primer presupuesto dejarnos preguntar por el mismo Jesús como sus discípulos en Cesarea: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta que se remite a la vida de los consagrados y consagradas y que nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Posiblemente la mayor y más valiosa aportación de la vida religiosa a nuestra sociedad sea hoy el testimonio del sentido trascendente de la vida, ofrecer un estilo de vida alternativo donde prive la centralidad de Dios y se concrete en el Evangelio vivido cada día. Buscadores de Dios nos ha llamado Benedicto XVI y señala diversos ámbitos donde esta búsqueda tiene lugar, porque no existe camino de auténtica búsqueda de Dios que no pase por una zambullida en el mundo.
y por otra parte toda solidaridad con el hombre y todo compromiso con el mundo, para ser auténticos, presupone el descubrimiento de Dios. Así se concreta el seguimiento y la imitación de Jesucristo, el apasionado por el Padre y por la humanidad dolorida, situándole en el centro de nuestra mística y de nuestra profecía, integrando acción y contemplación, haciéndole raíz y porqué del servicio generoso y desinteresado a los hermanos más débiles y marginados de esta sociedad. En definitiva, situándole en el centro de nuestra misión. La experiencia del estar con Jesús impulsa a la misión, al anuncio, al compartir lo que se ha vivido. Aquí tiene su punto de confluencia e integración nuestro ser de consagrados con el hacer de la misión a imagen de Jesús, el predilecto a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. La misma vida consagrada se hace misión como lo ha sido la vida entera de Jesús. Un mismo anuncio desde la variedad de los carismas. En la actualidad todos compartimos que la vida consagrada está viviendo momentos de debilidad y pobreza que nos están haciendo más humildes. Una situación que estamos afrontando como una oportunidad del Espíritu para enraizarnos más decididamente en los valores evangélicos. En medio de esta pobreza, la vida consagrada está desarrollando una presencia apostólica de notable variedad y creatividad, intentando ayudar a las nuevas necesidades espirituales y materiales que se han visto aumentadas de un modo extraordinario a causa de la crisis moral y económica que nos aflige. Se está dando una respuesta por encima de las posibilidades, si tenemos en cuenta los recursos humanos con que contamos. No es posible hacer un recorrido por la diversidad de campos donde la vida religiosa ejerce desde la variedad de sus carismas su función de anuncio de Jesucristo, indicando sus logros, dificultades, proyectos y fracasos. Una rica presencia que se extiende al campo social, a la educación, la teología, la bioética, la salud, el diálogo fe-cultura, el diálogo interreligioso, los medios de comunicación, la pastoral juvenil, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Algo diré, sin embargo, pero quizás al comienzo sea oportuno recordar que la vida consagrada cree en las instituciones como mediaciones para evangelizar. Ha creído en ellas a lo largo de la historia, las ha fundado, las ha promocionado y sostenido, desde centros universitarios hasta escuelas primarias, desde hospitales a centros de atención drogodependientes, desde revistas a editoriales. Consciente de sus fortalezas y sus debilidades para el anuncio de Jesucristo, reconocemos que son instrumentos que hacen a la misión posible, durable y eficaz, y a través de los cuales las diversas congregaciones desarrollan su misión según su peculiaridad carismática. Presencia en el campo de la cultura. No pocas de estas instituciones están situadas en el ámbito cultural. Nadie puede dudar de la situación dramática por la que hoy pasa la evangelización de la cultura. Como hemos recordado, Pablo VI llegó a afirmar que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestra época. Y el beato Juan Pablo II decía aquí en España en su primer viaje apostólico: la síntesis entre fe y cultura no es solo una exigencia de la cultura, sino de la fe. Una fe que no llega a convertirse en cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Jesús invita a ser sal de la tierra y levadura que fermenta la masa, pero en modo alguno lo plantea en alternativa o conflicto con la presencia de la luz que ilumina el mundo sin esconderse o el anuncio de la palabra desde los tejados. Será necesario discernir la oportunidad y conocer las situaciones concretas de los diferentes ambientes sociales y culturales para elegir en cada momento la modalidad del anuncio. Misión educativa. La tradición educativa de la vida religiosa en la Iglesia
ha creado un tesoro histórico de recursos pedagógicos, reflexión, investigación, instituciones, personas, consagrados y laicos, en el mundo de la escuela y de la educación tan importante y necesaria para la iniciación en la fe. La vida religiosa continúa comprometida en esta misión, reconociendo su valor y necesidad para la evangelización. Pero hay que admitir que tiene que realizarla en un contexto sociocultural cada vez más difícil, hasta el punto de que se habla de emergencia educativa, aludiendo no solo a las dificultades de la acción educativa cristiana, sino más en general de toda la acción educativa. El anuncio de la fe es un tema central en nuestros centros. En el marco del pluralismo y de la secularización vigente en nuestra sociedad, es preciso que el testimonio de Cristo y del Evangelio adquiera transparencia y visibilidad. La identidad de los centros está unida a esta visibilidad. Creo que se puede afirmar que los centros educativos de los religiosos y religiosas en España, con debilidades y deficiencias, tienen un proyecto educativo de estas características y ponen todos los medios necesarios para llevarlo a la práctica. Misión de la juventud. Esta misión educativa referida de modo particular a la escuela no debe dejar en segundo plano la presencia misionera entre los jóvenes de modos diversos que realizamos los religiosos y las religiosas. Todos conocemos bien la complejidad y la contradicción de la cultura de los jóvenes. Se señala un poco por todas partes que son el símbolo de la cultura del subjetivismo, del que son las víctimas más vulnerables. Sin embargo, no falta el nacimiento de nuevos valores o sensibilidades en muchas zonas del mundo juvenil. Incluso, en no pocos, hay una nostalgia de absoluto, de silencio, de interioridad, de oración. Hay necesidad de acompañarles y orientarles para que esas experiencias puedan llegar a ser experiencias cristianas y quizás experiencias que lleven a preguntarse qué quiere Dios de sus vidas. Se nos llama a ser los mistagogos que estos jóvenes buscan, y eso supone disponibilidad para ofrecer tiempo para la escucha y el acompañamiento. Una tarea de la que con frecuencia no se obtienen frutos cuantificables y humanamente eficaces. No podemos abandonarles porque tengamos otras tareas que consideramos más significativas o tal vez más gratificantes, ni rechazar el desafío de apostar por los jóvenes y anunciarles a Jesucristo, esforzándonos por buscar nuevos lenguajes con el que proclamar el Evangelio. La cercanía a los pobres. El Papa emérito Benedicto XVI, cuando define a los consagrados como buscadores de Dios, afirma: lo buscáis particularmente los pobres, primeros destinatarios de la buena noticia. Si esto es una realidad en la vida consagrada, los gestos y las palabras del inicio del pontificado del Papa Francisco nos debe llevar a subrayar fuertemente nuestras presencias en las periferias para ayudar a hacer realidad su deseo de una iglesia pobre y una iglesia de los pobres. En una sociedad en la que aumenta cada día la desigualdad de oportunidades, las diferencias entre ricos y pobres, el paro, el reparto injusto de las cargas de la crisis, con el consiguiente aumento del número de los excluidos, la vida religiosa no puede tomar mejor camino hacia Dios, buscadores de Dios, que el de los pobres, comprometidos con ellos y por ellos. Cuando la diaconía de la fe forma una única diaconía con la caridad, podremos reconocer entonces en la mirada de aquellos con quienes compartimos nuestro pan el rostro del Señor resucitado y sentiremos arder nuestro corazón. Es el Señor. Nuestra solidaridad será siempre una solidaridad evangélica, que como tal integra una cercanía compasiva hasta sufrir con los que sufren y el compartir lo que se tiene con los que menos o nada poseen. Una presencia que en las diócesis, en las iglesias locales, va desde la capilaridad de las cáritas parroquiales
a las nuevas instituciones intercongregacionales que buscan una mayor colaboración y eficacia como la que existe aquí en Valladolid. Se han desarrollado con creatividad los carismas propios en los ámbitos de la enfermedad y el dolor. La deshumanización de la trata, la soledad de los ancianos, las cárceles, el desarraigo y la exclusión de los inmigrantes, las nuevas pobrezas de nuestras ciudades, como la droga, la violencia y las consecuencias de la actual crisis económica y moral que afecta a tantas familias. En la Iglesia y para la Iglesia. Concluyo recordando, en este contexto de Iglesia local, que la vida consagrada es esencialmente un servicio en la Iglesia y para la Iglesia. Un servicio que los religiosos prestan en las iglesias locales desde su ser de consagrados y desde su actuar misionero, según los carismas que les son propios, procurando no caer en la tentación de llevar una pastoral paralela. Sería deseable avanzar en una colaboración más planificada y en un reconocimiento más explícito de esas presencias pastorales de los religiosos y religiosas como parte de la pastoral diocesana. De una manera particular en la respuesta conjunta al desafío eclesial de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. La comunión eclesial se construye también con los encuentros personales, los gestos de acogida fraterna, con el disolver prejuicios, en los ambientes que favorecen el diálogo sincero y constructivo, el conocimiento y la estima mutua. Este encuentro, presidido por nuestro pastor, que estamos celebrando, es una de esas ocasiones que construye comunión, un signo del deseo sincero y esperanzador de enriquecer las relaciones mutuas para el bien de la Iglesia y en ella, de modo particular, para el anuncio de Jesucristo. Muchas gracias.